Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias otra vez por conectarse aquí al Café Literario de la Biblioteca Pública José María del Castillo y Rada. Bueno, hoy vamos a hablar del túnel de Ernesto Sábato. Muchas gracias por conectarse y siempre estar pendientes de todas nuestras actividades. Además, recordarles, el Café Literario es cada 15 días, entonces de hoy en 15 días nuevamente nos estaremos conectando. El Lectuarte, todos los sábados cada 15 días. De mañana en 8 días, Lectuarte. Recordarles que se afilien a la biblioteca, que están bienvenidos siempre para que puedan solicitar libros en préstamo a domicilio. Estamos haciendo los préstamos a domicilio aquí en la ciudad de Bogotá. Entonces, no olviden todas estas beneficios que tenemos para los que se asocian a la biblioteca. ¿Cómo se asocian? Entran a la página del Ministerio de Hacienda, Biblioteca Pública José María del Castillo y Rada, inscríbete ahora. Entonces, ahí está el formulario de afiliación. Bueno, y hoy vamos a hablar del túnel de Ernesto Sábato. ¿Qué han escuchado ustedes de Ernesto Sábato? ¿Qué han leído? ¿Qué conocen de este escritor? Yo voy a leer todo lo que ustedes nos estén escribiendo por acá. Hola Harold, buenas tardes. Orlando Guerrero, buenas tardes, muchas gracias. Es Elena. Hola Elena, buenas tardes. Gracias por participar, eres una fiel participante de todas nuestras actividades. Bienvenida Elena. Gracias por estar en nuestras actividades. Si el libro de la semana antepasada fue muy bueno, que fue La Vorágine de Eustacio Rivera, pues El Túnel también es un libro espectacular. Este libro me ha encantado muchísimo. Y pues de este libro es del que vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, ¿qué han escuchado ustedes del túnel? ¿Qué han escuchado ustedes de este escritor? De Ernesto Sábato. Bienvenidos y muchas gracias a todos por conectarse al Café Literario. Es solamente media horita donde vamos a conversar de literatura. Entonces, la semana antepasada hablamos de La Vorágine de José Eustacio Rivera y esta vez vamos a hablar del túnel porque como siempre tenemos en cuenta lo que ustedes nos recomiendan para que hagamos en el Café Literario. El túnel también fue recomendado por uno de ustedes, entonces por eso decidimos hacerlo el día de hoy. Bueno, yo les voy a empezar de una vez a contar de este libro. Este libro, El Túnel, es escrito por Ernesto Sábato. Y este es un libro que se publicó en 1948 y es la primera novela del autor argentino Ernesto Sábato. Los orígenes de este escritor no son para nada literarios, porque él fue un científico y él abandonó la ciencia para dedicarse a la escritura. Entonces, imagínense nomás todo lo que él tuvo que esforzarse para poder llegar a la escritura. Y no solamente a la escritura, sino también a la pintura, porque él amaba el arte. ¿Sí? Y esto lo hizo no con el propósito de ser un gran escritor, sino porque él quería mantenerse vivo en el arte, en la literatura, y por ese medio poder explotar su lado irracional. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué será que nosotros le buscamos explicación a todo lo que nos sucede? ¿O eso no es normal? ¿Ustedes creen que eso hace parte de una condición mental? Bueno, Jamie, buenas tardes, muchas gracias por conectarte con nosotros. Bueno, resulta que este escritor, Ernesto Sábato, renunció a la ciencia para empezar a explorarse a sí mismo. Y así, pues, él era consciente de que su naturaleza era irrealista. Entonces, para comprenderse a sí mismo, se volteó de la ciencia al arte, porque el arte fue el único medio que le ayudó a él a poder sacar todo eso que llevaba adentro, a poder desahogar todo su lado irracional. Según Sábato,
el ensayo bien escrito no servía como puente para entenderse a sí mismo, sino solamente la novela era capaz con la novela era capaz de hacerlo. Pero el ensayo, para él, con el ensayo solamente podía sacar la parte racional, mientras que con la novela podía hacer los dos, tanto el lado racional como el lado irracional. Entonces, por eso la novela para este escritor fue muy apreciada, además de que amaba la pintura. Muchos de sus colegas científicos se burlaban de él porque había dejado la ciencia a un lado, pues él era un físico, y le decían que un físico jamás podría ser escritor. Y Sábato hoy en día es conocido como uno de los escritores latinoamericanos, de los mejores escritores latinoamericanos, y tiene literatura también que se considera clásica. Sin embargo, pues él se fue sin nada. Él se fue a una casa muy pobre, una casa que no tenía servicios, no tenía luz, no tenía agua, no tenía nada de servicios básicos. Se va solamente con su hijo y con su esposa. Y pues allá se conecta mucho con la naturaleza y empieza a escribir y a reiniciarse. Mejor dicho, empieza la transformación de científico a escritor. Voy a saludar. Buenas tardes, gracias por conectarse. Entonces, bueno, él se va ya a explorar, se conecta con la naturaleza, está con las personas que aman, que es con su hijo, con su esposa. Y entonces de esa travesía saca un primer libro. Y ese libro se llama Uno y el Universo. Entonces, en ese libro ya se nota su transformación, porque allá habla de la ciencia y de cómo se fue alejando de la ciencia. Pues él dice o decía que hoy en día la ciencia se usa sin ética y sin moral por los hombres. Entonces, no sé ustedes qué piensan. ¿Ustedes creen que la ciencia hoy en día es usada sin moral? Bueno, después de este libro, entonces Ernesto Sábato publica El túnel, que es este libro del que vamos a hablar hoy. Y esta es su primera novela. Entonces, Ernesto Sábato solamente tiene publicadas 3 novelas, que es El túnel, Sobre héroes y tumbas, y Abaddon el exterminador. Esta es una trilogía y la idea es leerlas en orden. Por ejemplo, Abaddon reúne todo lo de las otras novelas anteriores. A comparación de sus novelas, en cambio, sus ensayos son solamente de la mente. Mejor dicho, ningún ensayo tiene que ver con los problemas internos que tenía Ernesto Sábato, sino que él conocía también los problemas del mundo. Él se preocupaba mucho por el futuro, es decir, por lo que estamos viviendo ahora. Entonces, desde su perspectiva, lo que hacía era plasmar en sus ensayos todo lo que le atormentaba y todo lo que le disgustaba de la sociedad. Entonces, el primer ensayo que él publica es Uno y el Universo, que fue el primer libro que sacó después de cambiarse de científico, de físico a escritor. Otro ensayo que él publicó es Hombres y Engranajes, que ese lo publicó en 1951. Y es un ensayo en donde habla de cómo el hombre se ha deshumanizado para convertirse en un ser individualista, en cómo nos hemos convertido en seres individuales. No, ya no nos gusta compartir, ya no contamos con nada ni con nadie. Simplemente trabajamos por nosotros y para nosotros. Otro de los ensayos es Heterodoxia, Apología y Rechazo, que aunque no son de sus mejores ensayos, pues es donde expone la necesidad de mejorar el modelo educativo. Imagínense, eso fue en 1951. Tiene otro ensayo que es Antes del fin y La resiliencia, que esa lo publicó en el año 2000 y ese fue el último ensayo que él escribió. Bueno, después de escribir el ensayo Hombres y Engranajes en 1951, pues en el año 2000 plasma en este ensayo de la resiliencia cómo nada ha cambiado en el mundo, cómo todo sigue igual. Entonces, lo que hace Ernesto es por medio de este ensayo
llamarnos para que resistamos, para no dejar que el mundo acabe con nosotros, con nuestra humanidad, para respetar esos minutos que compartimos en familia, para respetar esos minutos que compartimos con los seres que amamos, para disfrutar las zonas verdes de nuestro entorno, en fin. Bueno, este escritor argentino, Ernesto Sábato, fallece a los 99 años de edad en el 2011 en su país. Esta es una breve biografía del escritor de este espectacular libro y es Ernesto Sábato, un escritor argentino. ¿Qué les ha parecido lo que les he contado? Judy, buenas tardes, muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Bueno, entonces, antes de hablar del túnel, les voy a leer el primer capítulo, que dice así. El túnel de Ernesto Sábato. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente ni por qué, en realidad siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizás sea una forma de defensa de la especie humana. La frase, todo tiempo pasado fue mejor, no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que felizmente la gente las echa en el olvido. Desde luego, semejante frase no tiene validez universal. Yo, por ejemplo, me caracterizo por recordar preferiblemente los hechos malos. Y así, casi podría decir que todo tiempo pasado fue peor. Si no fuera porque el presente me parece tan horrible como el pasado. Recuerdo tantas calamidades, tantos rostros cínicos y crueles, tantas malas acciones, que la memoria es para mí como la temerosa luz que alumbra un sórdido museo de la vergüenza. ¿Cuántas veces he quedado aplastado durante horas en un rincón oscuro del taller después de leer una noticia en la sección policial? Pero la verdad es que no siempre es lo más vergonzoso de la raza humana, porque eso aparece allí. Hasta cierto punto, los criminales son gente más limpia, más inofensiva. Y esta afirmación no la hago porque yo mismo haya matado a un ser humano. Es una honesta y profunda convicción. ¿Un individuo es pernicioso? Pues se lo liquida y se acabó. Eso es lo que yo llamo una buena acción. Piensen cuánto peor es para la sociedad que ese individuo siga destilando su veneno y que en vez de eliminarlo se quiera contrarrestar su acción recurriendo a anónimos, malesidencias y otras bajezas semejantes. En lo que a mí se refiere, debo confesar que ahora no lamento haber aprovechado mejor el tiempo de mi libertad, liquidando a 6 o 7 tipos que conozco. Que el mundo es horrible es una verdad que no necesita demostración. Bastaría un hecho para probarlo en todo caso. En un campo de concentración, un ex pianista se quejó de hambre y entonces lo obligaron a comerse una rata, pero viva. No es de eso, sin embargo, de lo que yo les quiero hablar ahora. Ya les diré más adelante, si hay ocasión, algo más sobre el asunto de esta rata. Bueno, por ahora vamos a leer el primer capítulo. ¿Cómo definen al personaje? ¿Cómo definen al personaje solamente leyendo este primer capítulo? Yo voy a leer todo lo que ustedes me quieran escribir acá en cuanto al personaje. ¿Ustedes cómo definen el personaje? ¿Cómo creen que es él? ¿Qué hay de particular en él? ¿Creen que está bien? ¿Creen que... Bueno, Judy dice que es un personaje muy frío, muy cruel. Sí, se ve como muy cruel. Pero ¿es muy realista o es muy irrealista? No sé ustedes qué piensan del personaje. Sí, es un personaje muy frío y es un personaje muy cruel. Nomás la manera en cómo dice que es más fácil eliminar a las personas que tenerlas ahí. Sí, no le gusta. Bueno, este libro, El túnel, es una historia que se narra en primera persona. El personaje es un personaje muy especial y ya lo pudieron notar en este primer capítulo que acabamos de leer. Pues es precisamente narrado por un pintor y ese pintor se llama Juan Pablo Castel.
Entonces, rompiendo con toda estructura tradicional de la narración, Ernesto Sábato lo que hace es que su protagonista confiese al comenzar el texto, confiesa que ha asesinado a María Iribarne, ¿cierto? Y esto hace que nosotros los lectores nos enganchemos más con la historia, ya que siempre vamos a estar en la expectativa de saber por qué cometió ese error, ese crimen, por qué la mató. Entonces, en el transcurso de la novela, lo que hace es que él nos narra con lujo de detalles todas las motivaciones que lo llevaron a eso. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con un protagonista frío, cruel, como dice Judy. También es un protagonista introspectivo, o sea, es muy, no socializa, ¿sí? No nos deja conocer sus más profundos pensamientos. Entonces, la novela también va a tomar unos aires psicológicos y existencialistas, ¿sí? Porque la personalidad del personaje Juan Pablo Castel nos llama mucho la atención, ¿sí? Porque es un tipo caprichoso, cruel, egoísta, altanero, es muy contradictorio. Entonces es un hombre asocial, pero también es un hombre apasionado. Entonces ahí hay un contraste fuerte. Es un hombre que está en desespero por la soledad. Entonces esto lo lleva a los límites de la violencia. También es un personaje muy analítico, es un personaje muy obsesivo. Entonces, todas estas características del personaje le dan una narración muy intensa a este libro. Además de que tiene un buen ritmo. ¿Por qué? Porque los capítulos son demasiado cortos. Él nos cuenta su crimen en sucesos cortos. Entonces, eso hace que el libro sea leído fácilmente. Además, hace que la narración en ningún momento se decaiga. Ernesto Sábato usa a nuestro protagonista, a Castel, como medio para ejemplificar la irracionalidad del ser humano. Yo creo que todos podemos llegar a ser muy irracionales. Entonces, él no lo hace, o sea, él lo hace como ejemplo para mostrar la irracionalidad del ser humano, pero no de cualquier manera, sino lo hace de una forma muy especial, ustedes se van a dar cuenta, porque Ernesto Sabato es muy consciente y era muy consciente de la irracionalidad que él tenía, que no le permitía tener un equilibrio propio y él se reprimía mucho. Y finalmente, pues lo que hizo fue estallar y todo lo plasmó en sus escritos. Especialmente en la novela, como les decía inicialmente, él dice que en la novela pudo explotar toda esa parte irracional. En cambio, el ensayo era solamente mental, solamente daba una opinión con respecto a alguna situación que él estaba viviendo. Bueno, el protagonista logra encajar. Aquí logró encajar con alguien en un mundo donde él siempre se sintió solo. Entonces, finalmente él termina obsesionándose con esa persona y esa persona es María Iribarne. Pero resulta que María no es una persona, no era una mujer de un solo hombre. ¿Sí? Ella tenía muchos sentimientos contradictorios y su corazón pertenecía a más de un hombre. Entonces, eso despierta la furia en nuestro protagonista, eso despierta la furia en Juan Carlos Castel. Bueno, como les decía en el inicio del libro, también nos habla de que ha cometido un crimen. Mejor dicho, él desde el principio ya nos contó y nos mostró cómo era. Y desde el principio dice que él cometió un crimen. Pero esto sucedió porque estaba en su lado irracional, ¿sí? Ese lado fue el que lo dominó completamente. Y entonces volvió a estar solo en este mundo. Él vivía en un túnel sin salida, en un túnel donde él no veía escapatoria, ¿sí? Y ese túnel estaba representado en una pintura que él realizó. Por eso el nombre del libro. En cuanto a la pintura, pues, mejor dicho, la idea es que ustedes se lean esta novela porque yo me estoy emocionando mucho contándoles el spoiler de lo que se viene en este libro. Es un libro que llama muchísimo la atención. Sí, Judy es un ser es realista, yo creo que está más sumergido en el irrealismo, en la desesperación. Bueno, entonces voy a leerles el segundo capítulo. La idea es que ustedes se enganchen y que si quieren llevar el libro en préstamo, con mucho gusto se conecten con nosotros
y les hacemos llegar el libro a domicilio. Vamos por el segundo capítulo. Dice, como decía, me llamo Juan Pablo Castel. Podrán preguntarse qué me mueve a escribir la historia de mi crimen. No sé si ya dije que voy a relatar mi crimen y sobre todo a buscar un editor. Conozco bastante bien el alma humana para ver qué pensarán en la vanidad. Piensen lo que quieran. Me importa un bledo. Hace rato que me importa un bledo la opinión y la justicia de los hombres. Supongan, pues, que publico esta historia por vanidad. Al fin de cuentas, estoy hecho de carne, huesos, pelo y uñas, como cualquier otro hombre. Me parecería muy injusto que exigiesen de mí, precisamente de mí, cualidades especiales. Uno se cree a veces un superhombre, hasta que advierte que también es mezquino, sucio y pérfido. De la vanidad no digo nada. Creo que nadie está desprovisto de este notable motor del progreso humano. Me hacen reír esos señores que salen con las modestias de Einstein o gente por el estilo. Sus respuestas son, es fácil ser modesto cuando se es célebre. Quiero decir, padecer modesto. Aun cuando se imagina que no existe en absoluto, se le descubre de pronto en su forma más sutil la vanidad de la molestia. ¿Cuántas veces tropezamos con esa clase de individuos? Hasta un hombre real o simbólico, como Cristo, pronunció palabras sugeridas por la vanidad, o al menos por la soberbia. ¿Qué decir de León Bloy, que se defendía de la acusación de soberbia, argumentando que se había pasado la vida sirviendo a individuos que no llegaban a las rodillas? La vanidad se encuentra en los lugares más inesperados, al lado de la bondad, de la abnegación, de la generosidad. Cuando yo era chico y me desesperaba ante la idea de que mi madre debía morirse un día, con los años se llega a saber que la muerte no solo es soportable, sino hasta reconfortante. No imaginaba que mi madre pudiera tener defectos. Ahora que no existe, debo decir que fue tan buena como puede llegar a serlo un ser humano. Pero recuerdo en sus últimos años, cuando yo era un hombre, cómo al comienzo me dolía descubrir debajo de sus mejores acciones un sutilísimo ingrediente de vanidad o de orgullo. Algo mucho más demostrativo me sucedió a mí mismo cuando la operaron de cáncer. Para llegar a tiempo, tuve que viajar 2 días enteros sin dormir. Cuando llegué al lado de su cama, su rostro de cadáver logró sonreírme levemente, con ternura, y murmuró unas palabras para compadecerme. Ella se compadecía de mí sin cansancio alguno, y yo sentí dentro de mí, oscuramente, el vanidoso orgullo de haber acudido tan pronto. Confieso este secreto para que vean hasta qué punto no me creo mejor que los demás. Sin embargo, no relato esta historia por vanidad. Quizá estaría dispuesto a aceptar que hay algo de orgullo o de soberbia, pero ¿por qué esa manía de querer encontrar explicación a todos los actos de la vida? Cuando comencé este relato, estaba firmemente decidido a no dar explicaciones de ninguna especie. Tenía ganas de contar la historia de mi crimen y se acabó. Al que no le gustara, que no la leyese. Aunque no lo creo, porque precisamente esa gente que siempre anda detrás de las explicaciones es la más curiosa y pienso que ninguno de ellos se perderá la oportunidad de leer la historia de un crimen hasta el final. Podré reservarme los motivos que me movieron a escribir estas páginas de confesión, pero como no tengo interés en pasar por excéntrico, diré la verdad, que de todos modos es bastante simple. Pensé que podrían ser leídas por mucha gente, ya que ahora soy célebre, y aunque no me hago muchas ilusiones acerca de la humanidad en general y de los lectores de estas páginas en particular, me anima la débil esperanza de que alguna persona llegue a entenderme, aunque sea una sola persona. ¿Por qué? Se podría preguntar alguien. Apenas una débil esperanza si el manuscrito ha de ser leído por tantas personas. Este es el género de preguntas que considero inútiles y no obstante hay que preverlas, porque la gente hace constantemente preguntas inútiles, preguntas que el análisis más superficial revela innecesarias. Puedo hablar hasta el cansancio y a gritos delante de una asamblea de 100.000 rusos y nadie me entendería. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Existió
una sola persona que podía entenderme, pero fue precisamente la persona que maté. Bueno, no sé qué les ha parecido esta historia del túnel, lo que ya les adelanté, ese spoiler que les hice. No sé si les llamó la atención el libro, voy a leer lo que ustedes me han dicho. Espero que les haya gustado y la idea es que ustedes le puedan solicitar en préstamo. Entonces recuerden que está aquí en la Biblioteca Pública José María del Castillo y Rana. Que si quieren solicitar el préstamo, pues lo pueden hacer por medio de nuestros contactos. Puede ser por Facebook, por Instagram o pueden asociarse a la biblioteca. Entonces, página del Ministerio de Hacienda, Atención al Ciudadano, Biblioteca Pública José María del Castillo y Rada, y allí está el formulario de afiliación que dice afíliate pronto. Entonces, solamente solicitamos 2 referencias personales, de las cuales nosotros nos comunicamos y ya les confirmamos a ustedes que están asociados a la biblioteca. ¿Listo? Hola Edison, gracias por participar, bienvenido. Entonces, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Orlando Guerrero, gracias. Elena, muchas gracias por siempre estar conectada en nuestras actividades. Jamie, muchas gracias. Judy y Harvey, que estén muy bien. Y a todos los que se conectaron, muchísimas gracias por estar en nuestras actividades. Que tengan una feliz tarde y nos veremos en 15 días.